Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura de hoy está tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Pues si nosotros no abrimos la Biblia y no la leemos, pues teniendo ojos no veremos. Y si no ponemos cuidado a cada lectura que hagamos de cada frase, de cada oración allí en la Biblia, pues seremos de aquellos sordos que teniendo oídos no oímos. Dice este Evangelio, Mateo 8, versículos del 28 al 34, que Jesús se desembarcó en una región de Gadarenos, y resulta que lo primero que hicieron los demonios fue salir de los sepulcros e ir a su encuentro. ¿Quién es el único que nos hace salir a nosotros de nuestros sepulcros? ¿Quién es el único que nos hace salir a nosotros de una situación oscura, de una situación difícil? El único es Jesucristo. Los demonios salieron de sus sepulcros y lo primero que le hicieron fue suplicarle que no los atormentara, porque todo aquel que está en contra de Jesús y se consigue con Jesús se atormenta. El demonio se atormenta, el maligno se atormenta. Nosotros no podemos atormentarnos porque somos sus hijos. Cuando nosotros nos encontremos con Jesús, vamos a recibir lo que necesitamos, precisamente luz,
necesitamos ser libres, necesitamos su gracia, necesitamos su bendición, sentirnos salvados al acercarnos a Jesús, cosa que no sentían estos demonios. Y sin embargo los demonios le pidieron que por favor los mandara a esa cantidad de cerdos que habían allí, y Jesús les dijo que estaba bien, que estaba muy bien. Esto nos puede indicar ya que si nosotros nos conseguimos con Jesús, con humildad, leemos su palabra, escuchamos su palabra, la ponemos en práctica y le pedimos lo que necesitamos, Jesús nos va a complacer. Complació a los demonios, pues mucho más nos puede complacer a nosotros que somos sus hijos. Y nos complace para vivir en libertad, para vivir bajo la luz del Espíritu Santo. No nos complace para que vayamos a la muerte o para que nos alejemos de Él. En esto hay que tener mucho cuidado, porque luego, cuando esa piara de cerdos se lanzó al lago, también salió la comunidad y también salió la gente de esa ciudad al encuentro con Jesús, pero para pedirle que se fuera de allí. Era visto como un enemigo y le suplicaron que dejara ese territorio. Sentían que les hacía mal allí. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo, dice este versículo 34, le suplicaron que se fuera de su territorio. Jamás nos puede pasar a nosotros como tentación esa petición, que Jesús se aleje de nosotros. Más bien nosotros nos alejamos de Él. Y cuando se pone la fe en medio de la crisis o en medio de las circunstancias difíciles, como las que estamos pasando, pues muchas veces nosotros nos retiramos de Jesús. Y muchas veces nosotros nos podemos cansar de Jesús. Y nos podemos cansar de la confianza que tenemos y decir, hasta aquí llegó, ya no sigo acompañando a Jesús confiando en Él. No puede ser. Cada día es una oportunidad para renovarnos en Él y que podamos decir, como se lo dijo el Señor al profeta Amós, un gran profeta, para leer allí en el capítulo 5, versículos 14 y siguiente. Esto dice el Señor: busquen el bien, no el mal, y vivirán. Todo aquel que busque y que salga al encuentro de Jesús vivirá por siempre. Y así estará con ustedes, continúa el profeta Amós en ese capítulo 5. Como ustedes mismos dicen, el Señor, Dios de los ejércitos, aborrezcan el mal y amen el bien. Acerquémonos a Jesús para que se quede con nosotros, no para que se retire de nosotros. Jamás hagamos esa petición que la hacemos cuando no confiamos en Él, cuando no perseveramos en la fe. Y ojalá que hoy y siempre, y sobre todo en esta situación de pandemia y en esta situación de pruebas para nosotros en Venezuela fundamentalmente, se nos quede bien grabado ese versículo 24 de este mismo capítulo 5 del profeta Amós. Que fluya la justicia como el agua y la bondad como un torrente inagotable. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.